Bueno, en este video seguiremos hablando sobre el sistema inmuninato. Ya en los anteriores videos hablamos sobre la respuesta humoral, hablamos pues de las proteínas y péptidos antimicrobianos, hablamos de los receptores de las células del sistema inmune innato, de sus PRRs, y ya en este video pues hablaremos propiamente de las células del sistema inmune innato. No lo haremos de todas, esa será como la primera parte. Hablaremos de las más importantes, de las células residentes, de los macrófagos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos y células NK. Entonces, pues para comenzar, siempre en todos los videos yo creo que siempre hacemos lo mismo, hacer como un panorama, ver un poco como un panorama de lo que sucede en el momento en el que ocurre una infección. Entonces, cuando hay un daño en la primer barrera de defensa del cuerpo, pues es la barrera epitelial, que forma parte del sistema inmuninato, ya lo sabemos. Entonces, cuando hay un daño, lo que se genera es un acceso directo de un patógeno al tejido y a la circulación pues, del cuerpo. Entonces, digamos que ese patógeno, espera un momento, activo el lápiz. Entonces, ese patógeno se salta, por así decirlo, la primer barra de seguridad, que es esa piel y esa mucosa con péptidos y proteínas antimicrobianas. Ese patógeno se salta esa medida de protección y llega directamente a los tejidos. Y entonces ya en los tejidos, los que van a tener que responder rápidamente son las propias células del sistema inmune. Ya ni proteína ni miércoles, sino propiamente estas células fagocíticas. ¿Y cuáles son las primeras células que responden ante una infección en algún tejido? Pues son las células residentes, que son todas esas de acá. Entonces las células residentes son, como su propio nombre lo indica, células que residen, es decir, que viven en un tejido. Entonces, no tienen necesidad de hacer extravasación, es decir, de pasar de la sangre al tejido ni nada, porque ya están directamente en ese tejido, están como patrullando y ahí mismo ven el patógeno, pues reaccionan. No solamente se genera pues una acción de fagocitosis, sino que además estas mismas células residentes liberan citoquinas inflamatorias que tienen el fin de llamar a más leucocitos. Pero bueno, y quimoquinas, por supuesto, eso ya lo hablaremos más detalladamente en unos minutos. Entonces hablemos más de esas células residentes y comenzaremos hablando sobre las células residentes que son granulocitos, exceptuando el neutrófilo. El neutrófilo es un granulocito, probablemente el más importante, pero el neutrófilo nunca va a ser una célula residente. El neutrófilo siempre va a estar en sangre. ¿Dale? Entonces, esos son granulocitos, vemos neutrófilo, sinófilo y basófilo, que se llaman granulocitos porque histológicamente pues se ven que tienen como gránulos o punticos, que esos gránulos o punticos no son más que vesículas que tienen esas células, vesículas llenas de enzimas digestivas que liberan al espacio y generan la acción de la célula. Por eso se llaman granulocitos, porque tienen punticos, que son gránulos, que realmente son vesículas con muchas enzimas. Entonces hablemos el primero de ellos, que son el eosinófilo. El eosinófilo es una célula que mayormente se encuentra en tejidos, es decir, el eosinófilo es mayormente residente, ¿vale? Pero aún así se encuentra en buenos niveles eh, en sangre, es decir, del 3 al 5% leucocitos en sangre son eosinófilos, el cual no es un número pues para nada pequeño a comparación de otras células. Y la principal función de estos eosinófilos son la protección contra parásitos, específicamente contra almintos. Entonces, en la protección contra parásitos, las células del sistema inmune innato más importantes son los eosinófilos y además están asociados a respuestas alérgicas debido a que liberan gránulos que generan inflamación y están asociadas a esas respuestas alérgicas. Por lo tanto, es una eosinofilia, que hablamos de eosinofilia importante, es decir, una eosinofilia clínicamente grave, cuando esa concentración de eosinófilos en sangre supera más del 15%, cuando lo normal es de 3 a 5. Entonces, cuando está mayor a 15%, se considera una eosinofilia grave y se asocia con infestaciones de parásitos o por respuestas alérgicas exageradas. En cuanto a los gránulos que estos eosinófilos tienen, es decir, excretan,
pues en esos gránulos se encuentra una gran cantidad de enzimas, como es una proteína básica mayor, proteína catiónica, peroxidasa eosinofílica, que todos estos gránulos en general tienen la misma función, que es degradar el tegumento del gusano, es decir, pues matarlo, dispararle. Entonces por eso son las células más importantes en la pelea contra parásitos, porque son las únicas células del sistema inmuninato que como tal atacan al parásito. Ya veremos que el resto no lo atacan directamente. Ah, y algo muy importante es que estos eosinófilos poseen, por supuesto, una gran cantidad de receptores. No solamente tiene PRRs que reconocen PAMs para PAMs de los parásitos, sino que también tiene receptores para anticuerpos. Entonces, miren que los anticuerpos, pues, tienen receptores en muchas células, no solamente en los eosinófilos, y a esos receptores para anticuerpos se les conoce como receptores FC, o fracción cristalizada, que esto no sé por qué se llama así, por un experimento que hicieron, no me acuerdo. Pero bueno, entonces llaman FC y dependiendo del el anticuerpo o el IG que estén reconociendo, pues se les nombra. Entonces, si es para reconocer un IgA, entonces se va a llamar FC alfa, que por aquí vamos a ver si está. Aquí está, miren. FC alfa R significa receptor para fracción cristalizada alfa, es decir, para IgA. Lo mismo para IgE, IgG, IgM. IgE sería Fc epsilon, que aquí está FcER. Eso significa Fc, receptor para fracción cristalizada de epsilon, es decir, receptor para IgE. También está para el IgG, que es Fc gamma. A ver si está por acá. Y aquí está, mira lo de Fc gamma. Lo que pasa es que no puedo escribirlo con los símbolos, pero pues aquí está Fc gamma R, significa receptor para IgG. Y pues es muy sencillo. Para el, uy, aquí es IgM. Para el IgM, pues sería Fc mu, ¿cierto? Con M, entonces es muy sencillo. Dependiendo del nombre de la Ig, se llama su receptor. Fc alfa, IgA, Fce epsilon, Fc epsilon, IgE, Fc gamma, G de Ig, pues de IgG, y Fc mu, pues de IgM. La IgD no tiene ningún receptor Fc, pues o no lo encontré, la verdad. Solamente encontré que se encuentran que tiene receptores no linfocitos B, pero que no se llaman Fc. Entonces es importante este tema de los receptores para anticuerpos FC, porque lo hablaremos mucho en este video y en siguientes videos probablemente. Otra cosa muy importante es que la IL-5, aquí está el receptor para IL-5, aquí lo ven, la interleuquina 5 es una citoquina que es la encargada de activar la proliferación de eosinófilos. Entonces, es la principal activadora de eosinófilos, la IL-5. Importante. Ahora pasamos a los basófilos. Los basófilos son células que no tienen un papel tan importante como los eosinófilos realmente, pero que aún así pues cumplen sus funciones. Son células que están también muy mayormente en tejidos, son mayormente residentes, pero a diferencia de los eosinófilos, los basófilos sí se encuentran en muy poca cantidad en sangre. No sé si recuerdan en histología, que era muy complicado encontrar una placa de sangre periférica, un basófilo. Son muy escasos. Y bueno, pues no cumplen realmente funciones tan importantes como los eosinófilos. Para empezar, también pues em, cumplen funciones contra los parásitos, pero no tienen una acción directa en contra ese parásito. O sea, a diferencia de los eosinófilos, los basófilos no lo atacan directamente, sino que cumplen una, un ataque indirecto. Entonces, lo que hacen ellos es que son o sea, hacen quimotaxis de eosinófilos. Entonces, la principal función de los basófilos es llamar a eosinófilos para que ellos sí acaben con los parásitos. Entonces, los basófilos son como unos sapos que pues apean a que hay un parásito en la sangre o en un tejido para que vengan más eosinófilos. También uno de los principales componentes y enzimas que estos segregan son la histamina. La histamina es una enzima que está muy asociada a las alergias. De ahí por los antihistamínicos. Las histaminas son vasodilatadores que promueven inflamación y eso son básicamente pues, reacciones alérgicas. En cuanto a sus gránulos, pues cumplen todas las funciones que les estoy diciendo.
proteasa neutra con sulfato, heparina, leucotrieno, histamina, factor quimotáctico sonofílico. Este último es el que le permite a estos basófilos llamar a más eosinófilos. La heparina, leucotrieno, histamina son proteínas proinflamatorias, es decir, que están relacionadas con procesos alérgicos. La heparina, si no estoy mal, es un anticoagulante. Y eso de acá, pues la verdad no sé para qué sirve. Pero bueno, principal función de los basófilos, llamar a más eosinófilos y están relacionados con procesos alérgicos. Y ya con eso acabamos los dos granulocitos que hacen parte de las células residentes. Sin embargo, pues claramente hay muchas otras células residentes que no necesariamente son granulocitos. Entre ellos tenemos a los mastocitos. Los mastocitos no son granulocitos, como les dije, pero ocupan un papel muy importante en el combate contra parásitos. Estos se activan con PRRs que reconocen pumps de los parásitos, ¿cierto? También poseen receptores para anticuerpos, aquí están, anticuerpos IgE. Entonces, si son receptores para anticuerpos IgE, lo que voy a buscar es un FC epsilon, ¿cierto? Miren acá, FC epsilon R, ese es el receptor para IgE, aquí están, mírenlo. También tienen receptores para sistemas del complemento, proteínas del sistema del complemento, para IL-33 y para lipopoyetina estromaltímica, que todas esas son proteínas que ayudan al combate de parásitos, de reacciones alérgicas, inflamatorias, etcétera. La manera en la cual estas células combaten los parásitos tampoco es como los eosinófilos. O sea, los eosinófilos son las únicas, les dije, que como tal atacaban directamente a los parásitos. Pero esos tampoco son tan inútiles como los basófilos, perdón basófilo, pero pues sí es un poco rarito. Los mastocitos lo que hacen es que liberan en sus gránulos em, mediadores primarios, que los mediadores primarios son histamina, heparina, triptasa, que todos estos mediadores primarios lo que van a hacer es que van a aumentar el peristaltismo y la producción de moco en el intestino. Entonces los mastocitos cumplen una función muy importante en infestaciones de parásitos intestinales. ¿Y para qué esos compuestos pues, aumentan el peristaltismo? Bueno, pues para tratar de expulsar a los parásitos por el popó y a sus huevos. Entonces, la principal función de los mastocitos es aumento el peristaltismo y el moco para la expulsión fecal de parásitos y huevos. Eso es lo que hacen sus mediadores primarios. Los mediadores secundarios son prostaglandinas, leucotrienos y citoquinas inflamatorias que igualmente pues inducen reacciones inflamatorias para que vengan más eosinófilos, para que vengan otras células que ayuden a matar a los parásitos. ¿Vale? Entonces estas son las funciones de los mastocitos. Y aquí hay como una tablita de comparación de relevancia de las células que acabo de mencionar, de más relevante a menos relevante en su protección contra parásitos. Como les dije, la más importante de todas son los eosinófilos, porque son los únicos que con sus proteínas que están en sus gránulos, son los únicos que son capaces de dañar directamente a los helmintos, son los únicos que degradan su pared. Y recordemos que son activados por la IL-5, eso también lo dije. Le siguen los mastocitos, que también son muy importantes, pero como les dije, tampoco son como los eosinófilos que atacan directamente al helminto, sino que los mastocitos lo que hacen es que promueven la expulsión de los huevos del parásito y el parásito propiamente a través del popó. Y los menos importantes son los basófilos, que pues realmente son relevantes porque ayudan a la quimotaxis de más eosinófilos, es decir, al llamado de más eosinófilos, y también pues amplifican la respuesta TH2, que eso es una respuesta adaptativa, entonces no lo haré, porque tampoco me la sé, y no tienen un rol citotóxico directo, ¿vale? Como les había dicho. Ahora aquí, muchachos, voy a hablar de algo muy importante, que es la extravasación, ¿vale? Ya hemos hablado muchísimo de extravasación, creo que en el video anterior la mencioné también. Sabemos que la extravasación es el paso de una célula que está en sangre, ya está acá, que está en sangre a los tejidos, ¿cierto? Pero ¿cómo ocurre esto de una manera más detallada? Bueno, pues esto ocurre gracias a la expresión de determinadas proteínas que se llaman proteínas de adhesión y a la expresión de quimoquinas. Entonces, proteínas de adhesión y quimoquinas son las proteínas que yo necesito para generar una extravasación.
Aquí están, perdónenme esta foto tan asquerosa, pero es que no encontré esta foto en el libro. Las principales proteínas de adhesión son tres, pero dos son las más importantes realmente, que son las selectinas, las integrinas, y esa última acá son las IG, o sea, las inmunoglobulinas, pero pues no alcanzó a tomar la foto así bien. Entonces, esas proteínas de adhesión, las selectinas y las integrinas, que las selectinas son la L-selectina, E-selectina, P-selectina, son más fáciles de aprender, pero las integrinas sí son más difíciles, miren todas las que hay. Todas estas proteínas de adhesión se expresan aquí en las células endoteliales. Entonces, en la región vascular, es decir, en la luz vascular, en la parte que da con el vaso sanguíneo de las células endoteliales, se expresan las integrinas y las selectinas. Más específicamente, se expresan receptores para selectinas, ¿cierto? Y se expresan ligandos para integrinas, ¿dale? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber un leucocito que está en la sangre, ¿cierto? Y este leucocito que está en la sangre, pues está nadando común y corriente y está nadando en el centro del vaso sanguíneo. Miren que ese leucocito está por acá en el centro. Pero en el momento en el que en la región afectada, es decir, en la región en que hay una infección o aquí, se expresan estas moléculas de adhesión, lo que va a suceder es de que, no sé si han visto ustedes en el aeropuerto, que en el aeropuerto hay como un muchacho, una muchacha, con unas lámparas en las manos, unos bombillitos de colores, indicándole a los aviones por dónde ir. Bueno, pues más o menos eso sucede. El leucocito que está en la mitad del vaso sanguíneo es atraído hacia las paredes del vaso, en donde se están expresando esas integrinas y estas selectinas. Estas integrinas y selectinas entonces van a ser esos muchachos indicándole al avión en dónde aterrizar con sus palitos de colores. Y a este proceso, muchachos, de que el leucocito está en el medio del vaso sanguíneo y pasa a la pared, este proceso de pegamiento a la pared se le conoce como marginación. Marginación es el paso del leucocito de estar nadando a la mitad del vaso sanguíneo a una pared. Entonces, en esa marginación, el leucocito se siente atraído por las paredes de los vasos del endotelio, donde se expresan integrinas y selectinas. Y lo que sucede aquí es que esas integrinas y esas selectinas, los receptores para integrinas y para selectinas, son muy poco afines para sus ligandos. Entonces, como son tan poco afines, lo que va a suceder es de que el receptor se pega y se pega y se despega. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el leucocito no se va a quedar aquí pegado directamente, sino que como sus receptores em, son tan pocos afines, pues lo que va a pasar es que ese leucocito va a rodar como una pelota en el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque esos receptores son poco afines, entonces se pegan al ligando, lo sueltan, se pegan, lo sueltan, se pegan, lo sueltan, y esto hace que el leucocito pues ruede, ¿cierto? Porque hay muchos receptores, entonces se pega aquí, se despega aquí, pero se pega el que está acá, se despega el que está acá y se pega el que está acá, entonces va rodando. Ahora aquí tiene que haber un momento de parada, porque pues el leucocito no se va a quedar rodando por todo el sistema circulatorio. Entonces esta señal de parada del leucocito se va a llamar quimoquinas. Las quimoquinas son el policía acostado, la señal de parada de ese leucocito que está rodando. Una vez el receptor para quimoquina que está en el leucocito reconoce la quimoquina, el leucocito para. Se queda parado. ¿Para qué? Bueno, pues para que pueda atravesar la red endotelial. Se tiene que quedar parado para que ocurran una serie de reacciones químicas y fisiológicas que no las mencionaron, ni las mencionaremos, creo yo, en una serie de reacciones químicas que lo que van a hacer es facilitar la permeabilidad del endotelio y que ese leucocito aproveche para meterse por ahí y ya entra al tejido infectado. Entonces eso es lo que pasa en la extravasación, muchachos. Primero, el leucocito está en sangre, ocurre marginación, que es el paso del leucocito a la mitad del vaso sanguíneo a una pared del vaso, y en esta marginación se pega a la pared, pero como los receptores de las integrinas y selectinas, es decir, moléculas de adhesión, esas son las moléculas de adhesión, los receptores para esas moléculas de adhesión son tan pocos afines a sus ligandos, pues el leucocito no se va a quedar pegado, sino que se va a ir rodando. Y se va a ir rodando hasta que se encuentra con una quimoquina. La quimoquina van a ser las señales de parada de ese leucocito en rodamiento. Y una vez el leucocito se para, ocurren una serie de reacciones fisiológicas y químicas que generan permeabilidad en el endotelio y entonces el leucocito lo atraviesa.
y llega al tejido infectado y hace pues lo que tenga que hacer el leucocito. Aquí están los pasos, ¿vale? De lo que acabo de decir. Y bueno, espero que me hayan entendido el proceso de extravasación. Entonces ahora vamos a hablar de los neutrófilos. Ya con eso hablamos de las células residentes. Los neutrófilos sabemos, desde ya al principio, que no son células residentes. Nunca vamos a encontrar neutrófilos en un tejido que no está infectado. Los neutrófilos entonces son conocidos como las células polimorfonucleares, que realmente los polimorfonucleares son todos los leucocitos bilobulados, es decir, eosinófilos, basófilos, todos esos son bilobulados, es decir, polimorfonucleares. Pero clínicamente se llama polimorfonucleares específicamente los neutrófilos. Entonces, para que no nos confundamos. Los neutrófilos son probablemente, junto a los macrófagos, las células del sistema inmune más conocidas, diría yo, y son los primeros, las primeras células, los primeros leucocitos en llegar a un tejido infectado son los neutrófilos, son los primeros en llegar, son los primeros en hacer extravasación. Estos manes son buenísimos expresando, reconociendo células de adhesión, proteínas de adhesión, perdón, y hacer extravasación. Entonces son los más importantes en esa primera respuesta de quimotaxis a tejidos infectados y además son los leucocitos más abundantes en sangre. Les dije que pues, no se encontraban en tejidos, entonces pues son los más abundantes en sangre, ¿cierto? No viven en los tejidos, pues entonces tienen que vivir muchos en sangre. Tienen la particularidad de que son células que tienen vida media muy cortas, ¿cierto? Y además cuando esos neutrófilos se activan, pues son mucho más propensos a morir todavía. Y como les dije, posee muchos receptores para la extravasación, muchos receptores de IgG y para proteínas del complemento. em, y son expertos en hacer esa extravasación. Los neutrófilos tienen una especialidad en contra de bacterias y hongos, específicamente en contra de bacterias. Recordemos que em, como reconocen bacterias, entonces los neutrófilos, no, mentira, eso lo explico más adelante. Eso ahorita se lo explico, tranquilos. Y bueno, aquí están todos los receptores que les dije que tenía. Tenía receptores para la extravasación, aquí están. Tiene receptores para IGs, inmunoglobulinas, y tienen también receptores para proteínas del complemento. Aquí están, bueno, el neutrófilo es un granulocito, ya lo dijimos. Entonces tiene varios gránulos, tiene gránulos primarios, secundarios y terciarios. Ese es su contenido, que pues el profesor dijo que no era tan relevante que no lo aprendiéramos, pero pues igual aquí lo muestro. Y esos son como los mecanismos de acción del neutrófilo. Una vez el neutrófilo hace extravasación, eso ya lo expliqué, y el neutrófilo llega al tejido infectado, ese señor va a tener varios mecanismos de acción. Puede hacer una fagocitosis común y corriente, puede liberar citoquinas, ¿cierto? Para que vengan más neutrófilos. Puede degranularse, es decir, puede liberar esos gránulos al medio extracelular o puede hacer netosis, que ya explicaré qué es la netosis. Entonces, uno por uno. La fagocitosis es lo más común, lo fagocitar, simplemente es un proceso que consta de reconocer, internalizar y destruir un microbio. Reconoce por medio de PRRs, los PAMs de los microbios, los internaliza, es decir, genera fagosomas con ese microbio y ese fagosoma se une después con un fagolisosoma y lo destruye. Bueno, eso ya lo explicaré ahorita. La netosis, muchachos, es una manera de muerte celular. Es un medio de muerte celular que consta del rompimiento de la membrana del neutrófilo, tanto nuclear como la membrana extracelular. Y este rompimiento de esas membranas va a hacer la liberación de todas las enzimas que tiene el neutrófilo intracelular y la va a liberar al medio extracelular. Entonces este neutrófilo literalmente explota y se convierte entonces en una trampa para los microbios. Eso por supuesto genera la muerte del neutrófilo, pero se mueren sacrificándose porque se convierten en una trampa. ¿Y cuando hacen netosis? Bueno, pues ellos hacen netosis cuando hay microorganismos que no pueden fagocitar. Entonces, como última respuesta, ellos explotan y liberan sus enzimas al medio extracelular en donde está el microbio, ya que no lo pueden fagocitar. La degranulación, por un lado, puede ser tanto interna como externa. Es de granulación interna cuando se hace una fagocitosis, ¿no? Y es de granulación externa cuando hay un microbio que tampoco puede
comerse o fagocitarlo, entonces libera los gránulos hacia el exterior. Esos gránulos pues actúan como enzimas digestivas. Y aquí sí les voy a explicar lo que les voy a explicar ahorita. Em, los neutrófilos, em, como son los principales en activarse en contra de infecciones bacterianas, y como son células son como células suicidas, por así decirlo, es decir, en una infección bacteriana van a haber muchos neutrófilos muertos, entonces se dice que la degranulación de estos neutrófilos, todos los microorganismos muertos que matan, las bacterias muertas y los propios neutrófilos muertos, ¿cierto? Van a crear una especie de líquido amarillento, que es lo que se conoce como pus. Entonces, por eso, cuando nos sale pus en una herida, en un granito, siempre se asocia el pus con infecciones bacterianas. ¿Por qué? Pues es una reacción que es un líquido que se genera cuando hay activación de neutrófilos. Y los neutrófilos se activan específicamente en contra de bacterias. Entonces siempre asociamos el pus contra infecciones bacterianas porque es la respuesta de una activación de los neutrófilos. ¿Vale? Aquí, muchachos, pues es una imagen de cómo se ocurre la letosis. Aquí tenemos un neutrófilo sano. Lo azul es el núcleo y lo rojo es el citoplasma. Y entonces miren cómo este neutrófilo literalmente explota. Miren que se rompe. Primero se rompe la membrana nuclear, luego se rompe el citoplasma y ya pues el neutrófilo queda regado por todo el medio extracelular. Y más específicamente lo que queda regado son sus enzimas, que actúan como una trampa para los microbios que están pasando por ahí. Y aquí ya están finalmente las funciones principales de los neutrófilos. También no solamente tienen funciones fagocitarias, sino también funciones quimotácticas. Algo importante es que, no lo he dicho, en una infección, las células que se activan y generan quimotaxis también liberan citoquinas que inducen a la formación de células de su misma especie. Es decir, los neutrófilos se activan y generan citoquinas que van a la médula ósea y va a estimular la producción de más neutrófilos. Los macrófagos activan y generan citoquinas que activan la producción de más monocitos. Los basófilos activan y generan citoquinas que inducen a la formación de más basófilos. Los eosinófilos activan y generan citoquinas que estimulan la producción de más eosinófilos. A eso me refiero. Pero también pues genera quimotaxis de cualquier leucocito que venga a ayudar. Otra función primordial y la más importante de los neutrófilos pues es la fagocitosis, activación de mecanismos bactericida. Ya dije que las bacterias son los principales alimentos de esos neutrófilos. Son mediadores de inflamación, una acción microbiocida. Y también, pues hablamos de la liberación de los gránulos, que ya les dije. Hablamos de una degranulación interna para destrucción de microorganismos intracelulares o microorganismos que haya fagocitado, ¿cierto? Y es degranulación externa, es decir, lanzar las vesículas hacia el exterior, pues cuando hay microorganismos extracelulares que no se pueden fagocitar o pueden directamente formar redes que son la misma netosis, esas trampas contra los microbios. Ahora hablemos de los monocitos. Los monocitos entonces son unos, ¿cómo se llama esos? Propulsores, propensores. Se me olvidó, bueno, son los que posteriormente se van a transformar en macrófagos. Se me olvidó cómo se dice la palabra. Los monocitos tienen dos orígenes. Tiene un origen embrionario, que es muy importante. En ese origen embrionario, los monocitos migran de la médula ósea hacia diferentes tejidos, hacia cerebro, hacia hígado, hacia pulmón, hacia vaso. Y una vez en esos tejidos se diferencian a macrófagos. Pero resulta que esos macrófagos, como son tan específicos de esos tejidos y como son macrófagos que vienen de una formación fetal, entonces no se van a llamar macrófagos, sino que se van a llamar con un nombre diferente que los distingue de ese tejido específicamente. Entonces de aquí vienen pues, las microglía del cerebro, que en neuro hablamos mucho de la microglía, que son los fagocitos del sistema nervioso. Hablamos de las famosas células de Kupffer en el hígado. Hablamos de los macrófagos alveolares o hablamos de los macrófagos sinusoidales del vaso. Todas estas células tan peculiares de los tejidos son macrófagos que se les llama diferente porque tienen un origen diferente a los macrófagos comunes, ya que tienen un origen pues embrionario. Y el segundo origen de los monocitos pues es el origen post-nacimiento, o sea, el origen, los monocitos que estamos creando todos en este momento.
Son monocitos que se crean en médula ósea, van en sangre y pues cuando se requiera de una infección, se requiere de su uso, pues ellos migran a los tejidos y en los tejidos ya no se llaman monocitos, sino que son macrófagos. Entonces esos son sus dos orígenes y distribución. Entonces los macrófagos, hablamos de los macrófagos residentes. Esos macrófagos residentes me refiero a esos de acá, los microglía, los ceros de Kupfer, los macrófagos alveolares. Esos macrófagos de origen embrionario tienen pues una función particular en cada tejido, patrullan ese tejido constantemente, reconocen PAMS o DAMPs de ese tejido, virus, bacterias, hongos, y los macrófagos se asocian específicamente contra infecciones virales, mientras que los neutrófilos con bacterias u hongos, específicamente bacterias. Los macrófagos se asocian más con infecciones virales. Y los monocitos, entonces por lo tanto una monocitosis, ¿cierto? Es decir, la monocitosis, muchos monocitos en sangre, me indican a mí que probablemente estamos cursando una virosis, una infección por virus. Entonces hay mucha monocitos en sangre. Monocitosis significa que hay muchos monocitos en sangre. Y si hay muchos monocitos en sangre es porque estamos necesitando muchos macrófagos porque hay una infección viral. Los monocitos por nacimiento, pues ya les dije, son los que estamos quedando en este momento. Corresponden un 5 al 10% de células circulantes en sangre. Responden a inflamación en los tejidos, de igual forma que los neutrófilos. Sin embargo, los neutrófilos les dije que eran las primeras leucocitos en llegar a una infección. Pues los neutrófilos son los segundos. Los macrófagos que digo son los segundos. Los neutrófilos llegan de primeros y después ocurren la llegada de los macrófagos. Por ello se considera que los macrófagos son la segunda oleada de leucocitos, después de la en los neutrófilos. Y ya hablando más específicamente de los macrófagos, propiamente, hablemos de ellos. Los macrófagos, muchachos, son unos fagocitos pues, por excelencia, sin embargo cumplen otras funciones. Y es que esos macrófagos se pueden diferenciar en dos tipos, en macrófagos M1 y M2. Ya hablaremos ahorita de qué depende que un macrófago se considere un M1 o un M2. Ya les dije que son los segundos leucocitos en llegar a una infección. Uy, para mi gata me asusta. En llegar a una infección, luego de los neutrófilos, porque es que hay aquí macrófagos, Dios. Luego los neutrófilos, déjenme un segundo. Esto lo tengo que cambiar ya. Neutrófilos. Entonces, después de los neutrófilos llegan los macrófagos a un tejido infectado y cumplen muchas funciones. No solamente tienen funciones fagocíticas, sino que también tienen funciones asociadas a la regeneración de tejidos, asociadas a la formación de granulomas, es decir, en la tuberculosis, por ejemplo, con bacterias o mejor dicho con microbios que no se pueden fagocitar o que es muy difícil fagocitarlos, lo que hacen los macrófagos es que rodean a las células y a los microbios bueno, más bien a las células infectadas, las rodean y encapsulan ese tejido infectado. Lo encapsulan para que esa infección no se propague a otras partes del tejido, a otras partes del cuerpo, y entonces se forman los conocidos granulomas, que son típicos en la tuberculosis. Y a diferencia de los neutrófilos, los macrófagos, muchachos, tienen una esperanza de vida mucho más larga que los neutrófilos. O sea, tenemos células de Kupfer que se formaron en la etapa embrionaria. O sea, tenemos en este momento macrófagos que tienen 20, 19 años de vida. Y bueno, esos macrófagos tienen diferentes receptores. Tienen receptores por supuesto, tienen PRRs, ciertos receptores para reconocer PAMPs de células infectadas y de virus, ¿cierto? Receptores de pina tipo C, de recolectores, bueno, esto no lo mencionamos realmente. Aquí lo más importante es que los macrófagos tienen receptores para opsoninas. Las opsoninas, muchachos, son unas proteínas, bueno, eso lo mencioné en mi video de proteínas y péptidos antimicrobianos, que lo que hacen es que marcan a, a los microbios, ¿cierto? Los marcan en sangre, y entonces cuando los marcan, es como la ubiquitina. La ubiquitinación es marcar una proteína para que sea destruida. Bueno, pues opsoninar es marcar un microbio o una célula infectada para que sea mucho más fácil fagocitarla, ¿vale? Entonces los macrófagos tienen receptores para esas opsoninas, ¿cierto? Reconocen microbios marcados con opsoninas y esto hace que los macrófagos los fagociten mucho más fácil.
¿Dale? Entonces, receptores de dominio de colágeno, de complemento. Las proteínas de complemento son un tipo de opsoninas, de receptores FC, es decir, receptores para inmunoglobulinas, etcétera. Y ahora, muchachos, hablaremos de cómo esos macrófagos pueden destruir a los microbios. Existen diferentes maneras en las que un macrófago destruye microbios, no solamente pues fagocitándolo con lisosomas y ya. La primera de ellas que vamos a hablar es la vía lisosomal para la excreción de microbios. Obviamente es la más común y también realmente la más sencilla. Entonces, en la vía lisosomal lo que sucede es que el macrófago o el fagocito pues tienen receptores PRRs que activan fagocitosis. Y esos receptores reconocen PAMPs de los microbios. Los reconocen, miren acá. Y una vez reconocido ese PAMP del microbio, lo que va a hacer el macrófago es internalizarlo. Cuando uno habla de internalizar es que el macrófago extiende su citoplasma, ¿cierto? Extiende su citoplasma y su membrana para atrapar al microbio. Lo atrapa y entonces coge una parte de su membrana y rodea a ese microbio. Entonces se crea una vesícula, como ven acá. Esta vesícula que tiene un microbio adentro se conoce como fagosoma. Se me había olvidado. Se conoce como fagosoma. Una vesícula común y corriente con un microbio adentro. Ahora, este fagosoma lo que va a hacer es que se va a unir con lisosomas. Los lisosomas son pues, vesículas que ya estaban en el macrófago común y corriente. Los lisosomas son para degradar cosas. Pues este lisosoma lo que va a hacer es que se va a unir al fagosoma y entonces se forma el complejo fago-lisosoma. El complejo fago-lisosoma es el fagosoma donde está el microbio con el lisosoma que tenía enzimas digestivas. En este fagolisosoma se van a activar una serie de em, pues, de reacciones físicas que va a hacer que dentro de ese fagolisosoma el pH disminuya, es decir, se acidifique el fagolisosoma y esa acidificación del fagolisosoma va a ser una señal de activación de esas enzimas digestivas. Y esas enzimas digestivas van a empezar a degradar el microbio y lo van a matar. Entonces, pues esta es la más sencilla de todos. Reconocimiento, internalización y destrucción. Esa es la vía lisosomal. Pero también hay muchas otras vías. Esta es la vía del estallido respiratorio, que es un poco más compleja. La vía del estallido respiratorio, muchachos, es normal, se reconoce el microbio, se internaliza, se forma el fagolisosoma, y en ese fagolisosoma, muchachos, no se va a degradar el microbio por medio de enzimas digestivas, sino que se va a degradar el microbio por medio de series reactivas de oxígenos, o por ROS. Entonces, el estallido respiratorio es un conjunto de reacciones enzimáticas dentro del fagolisosoma que convierten el oxígeno en series reactivas de oxígeno, que son dañinas tanto para el microbio como también para la propia célula. ¿Cómo hace la célula, cómo hace el fagocito para protegerse de pues, esos ROS que él mismo produce? Ah, bueno, lo que pasa es que en el citoplasma de las células de los fagocitos hay catalasas. Esas catalasas son enzimas que están en el citoplasma y que son un factor protector, ¿cierto? Para el macrófago. Y lo que hace es que si una serie reactiva de oxígeno se escapa al citoplasma, pues entonces la eliminan, le donan un electrón y ya pues se vuelve un oxígeno normal. Y entonces es un factor protector para que esos ROS no generen daños en la célula. Pero los microbios, si no tienen catalasa, pues entonces se van a morir ahí dentro del fagolisosoma. Esos ROS pues los matan. Ya en patología sabemos lo peligroso que son. Y es por eso, muchachos, que las bacterias catalasas positivas suelen ser resistentes a fagocitosis, porque se resisten a este método de fagocitosis. Entonces ya volvemos a hablar del estallido respiratorio. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues una vez el fagolisosoma es el microbio, lo que van a hacer es que una serie de enzimas van a metabolizar diferentes ROS que van a ser tóxicos para el microbio. Primero el oxígeno pasa a pues, formar singletes de oxígeno. Aquí es formación de singletes, no de singles. Singletes de oxígeno. Y esos singletes de oxígeno van a pasar a ser superóxidos. Este superóxido ya es un ROS la enzima encargada de pasar estos singletes de oxígeno y ese superóxido, de convertirlos, es la NADPH oxidasa del fagocito. Es la enzima más importante del estallido respiratorio, que es la encargada de comenzar con esa fabricación de arroz. Entonces, la activación, eso es un complejo enzimático, ¿eh? La activación de este complejo enzimático me activa este estallido respiratorio.
Ese superóxido ahora va a pasar a ser peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿cierto? Es la misma agua oxigenada. Y la enzima encargada es la superóxido dismutasa. Superóxido dismutasa pasa a superóxido peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno, posteriormente, por medio de la mieloperoxidasa, va a pasar a ser hipoclorito, hipobromito, hipoyodito, especialmente hipoclorito, que es hipoclorito, es el mismo límpido, que es sumamente tóxico, es sumamente tóxico. O sea, tómate un vaso de límpido y verás cómo quedas. Entonces, este hipoclorito es sumamente tóxico y por supuesto pues, pues mata al microbio con facilidad, a menos que tenga una catalasa. Ese hipoclorito por supuesto también es tóxico para la célula, pero ya sabemos cómo es que la célula o el macrófago se defiende, ¿no? Entonces esta es la vía del estallido respiratorio. Todo esto ocurre dentro del fagolisosoma. Aquí hay pues un esquema de cómo sucede. Este es el fagolisosoma, todo esto aquí. Aquí está el microbio entra, bueno, está dentro del fagolisosoma. Y aquí ocurren todas las reacciones que les acabo de decir, que culminan con la formación del hipoclorito, que es hipoclorito, pues es sumamente tóxico y degrada y rompe la membrana de la célula, de la bacteria o del microbio. Y ahora vamos a la siguiente vía de destrucción celular, de destrucción de microbios, que es la vía dependiente de radicales de nitrógeno. Esta vía es un poco rara, ya que depende de la estallido de oxígeno. El estallido de oxígeno, muchachos, crea aniones superóxido, ¿no? Ponemos acá, anión superóxido. Bueno, pues anión superóxido tengámoslo en cuenta. En la vía que depende de radicales de nitrógeno, lo que va a pasar es que la arginina va a pasar a ser citrulina. La enzima encargada de hacer esto es la inos. Aquí está inos, óxido nítrico sintasa inducible. Está acá, óxido nítrico sintasa inducible. Está inos que diga, pasa arginina y citrulina. Y ese no es el problema, sino que el problema es que el paso de arginina a citrulina me genera a mí óxido nítrico. Este óxido nítrico ya de por sí es tóxico para la célula. Es un gas tóxico, pero resulta que este óxido nítrico, como todo eso ocurre en el fagolisosoma al mismo tiempo se está haciendo el estallido respiratorio. Y en el estallido respiratorio se están formando aniones superóxido. Entonces, el óxido nítrico se une con el anión superóxido que se está generando en la estallido de oxígeno, de la que hablamos ahorita, y el anión superóxido más óxido nítrico crea, muchachos, lo que es la sustancia más tóxica de la vida, que es el peroxinitrito. Esta mierda es súper tóxica, que pues si la bacteria antes se estaba muriendo con el hipoclorito, pues con el peroxinitrito pues está desintegrando, está desapareciendo ya. Y esa es la vía dependiente de radicales de nitrógeno, muchachos. Aquí están los pasos. Y aquí ya, para finalizar, hablemos de la última función de los macrófagos, que es la regeneración de tejidos. Entonces, miren, macrófagos tienen funciones de matar a microbios, ya lo vimos, tiene funciones de inflamatorias, citoquinas, ya lo vimos. Ahora vamos con la última, que es la remodelación o regeneración de tejidos. Los macrófagos son muy importantes, muchachos, para la reparación de tejidos, importantísimo. ¿Y cómo lo hacen? Ah, bueno, para ello es importante hablar de la activación de los macrófagos y de su diferenciación a M1 o M2. Muchachos, un macrófago cuando llega cuando está en sangre es un monocito, ¿no? Ese monocito cuando llega al tejido infectado puede o pasar a ser M1 o pasar a ser M2. ¿Y qué depende de esto? Depende de las moléculas que reconozca. Dependiendo de lo que reconozca, el macrófago va a ser M1 o va a ser M2. Muchachos, el macrófago M1 quiero que nosotros lo memoricemos como los soldados. M1 es soldados. ¿Por qué? Pues porque van a ser macrófagos que se diferencian en tejidos infectados, en tejidos superinfectados. Entonces, en un tejido que está superinfectado, ¿qué abunda? Pues abundan pumps de bacterias, de virus, de lo que sea que esté infectando. Va a abundar interferones, sobre todo interferones porque recordemos los macrófagos son para combatir virus, infecciones virales. Entonces van a abundar moléculas asociadas a pues, infecciones asociadas a peleas contra microbios. Y entonces el reconocimiento de estas moléculas asociadas a infecciones va a hacer que mi macrófago diga, ah, bueno, aquí lo que necesitan es un soldado, alguien que les ayude en la guerra. Entonces se pasan a ser M1. Y los macrófagos M1 son expertos en fagocitar y expertos en generar inflamación. Entonces liberan citoquinas y quimoquinas inflamatorias, generan
y hacen todas las vías de destrucción que acabo de decir, el estallido de oxígeno, la fagocitosis vía lisosomas, vía dependientes de nitrógeno, hacen todo eso, es decir, los más M1 son soldados expertos en la batalla, en fagocitar cosas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Pues porque eso es lo que necesitaba el tejido, ya que el tejido estaba en un estado de infección. Ahora, resulta que si ese monocito que está en sangre y pasa al tejido, y pasa un tejido cuando, o sea, ya pasó la infección, digamos que quedan pocas bacterias, pocos virus vivos, lo que va a pasar es de que este monocito va a entrar a un lugar destruido, va a estar en un lugar post-apocalíptico después de la guerra, todo está destruido, y entonces ya como no hay tantas bacterias, lo que va a reconocer este monocito no van a ser interferones, ni van a ser pumps de microbios o de virus, sino que lo que va a reconocer van a ser interleuquinas de regeneración, o sea, van a recibir es, señales de auxilio de las células que se están muriendo. Entonces este macrófago reconoce estas IL-3 y IL-14, que son las más importantes para la activación de los macrófagos M2. Estos macrófagos M2 son los enfermeros. Aquí están. Entonces M1 son soldados, los M2 son enfermeros. ¿Por qué? Porque pues son células que llegan o se diferencian en un tejido pues que está muriéndose y que ya no hay tanta infección. Entonces, como ya no hay tanta infección, ya no necesitan soldados, el macrófago lo que dice es que, bueno, aquí lo que necesitan no es que yo siga comiéndome cosas, sino que necesitan a alguien que les ayude a reconstruir el tejido. Y estos son los M2. Los macrófagos M2 no son fagocitos, es decir, no generan fagocitosis, ni mucho menos van a generar proteínas inflamatorias, sino todo lo contrario, van a generar proteínas antiinflamatorias que me inhiben a la IL-1, IL-6 y el TNF, y quimoquinas, que son los IL-10 y el TGFB, que son proteínas antiinflamatorias, y por otro lado, me va a generar a mí proteínas que me inducen a mí la activación de fibroblastos. El TGF beta, esta es una proteína específicamente que me activa los fibroblastos. Y los fibroblastos, recordemos en histología, son las principales células de la regeneración y cicatrización de los tejidos. Y ya, por eso son enfermeros, porque median inflamación producida y activan fibroblastos para activar la cicatrización. Entonces son los enfermeros, M2 de enfermeros, M1 de soldados. Eso es lo que depende que un macrófago se diferencia M1 a M2, muchachos. Y aquí ya finalmente, muchachos, tenemos, porque se dicen tantas veces muchachos, bueno. Entonces ya aquí finalmente tenemos una comparación entre neutrófilos y macrófagos, porque son los principales fagocitos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, uno, su origen. Los macrófagos pues, vienen de monocitos. Los monocitos no son... ¿Qué? ¿Qué iba a decir yo? Que los macrófagos son residentes en los tejidos. Por otro lado, los neutrófilos no son residentes, sino que se hacen en médula ósea y llegan a tejido, y llegan a tejido mucho antes que los macrófagos. Son mucho más rápidos. Por otro lado, los neutrófilos, les dije que tenían vidas medias muy cortas, es decir, se creaban para lo que se necesita y ya, ¿cierto? Se crean una infección, se acaba la infección, se dejan de crear y pues quedan solamente en sangre. Los macrófagos, por otro lado, les dije que pueden durar hasta años, en caso de que sean los células de Kupffer, de microglía, ya todo lo que les dije, pueden durar años, tienen una vida media mucho más larga. Los neutrófilos pues tienen una respuesta mucho más rápida también que los macrófagos, precisamente porque son los primeros leucocitos en llegar a un tejido infectado, que les dije. Igualmente su fagocitosis es mucho más rápida. Los macrófagos vienen que tienen muchas más restricciones. Especies reactivas de oxígeno, los neutrófilos hacen más especies reactivas de oxígeno que los macrófagos. Todo lo que les dije del estallido respiratorio lo hacen de mejor manera los neutrófilos que los macrófagos. Y los neutrófilos son como mejores asesinos que los macrófagos, por así decirlo. Y bueno, en general, los macrófagos, pues algo que no creo que no está por aquí, pues lo que diferencia a los neutrófilos es que los macrófagos también ayudan a la regeneración de los tejidos. Quiero que eso lo recordemos, por favor. Y ya para finalizar, ahora sí, las NK. Las NK son células de origen linfoide, es decir, de origen de linfocitos. ¿Por qué? Porque pues no presentan PRRs, no tienen PRRs activadores,
pero aún así son células del sistema inmune innato. O sea, es un poco extraño, ¿no? Son pues, linfocitos que ni siquiera pues, tienen pereires, pero aún así son considerados células del sistema inmune innato. ¿Por qué? Bueno, ya diré por qué. Son muy, muy, muy pocas en sangre, representan del 5 al 15% de linfocitos en sangre. O sea, los linfocitos en sangre corresponden a un 20 o un 40% del total de células sanguíneas. De ese 20 a 40%, solo el 5 o el 15 son NK. Y la principal función de esas células son proteger contra virus y tumores. Pero no contra virus extracelulares, sino que las NK lo que hacen es que reconocen células infectadas por virus. ¿Cómo? Bueno, pues de la siguiente manera. Ya les dije que no reconocen virus extracelulares, sino que lo que reconocen es el déficit de expresión de una molécula en particular. Resulta que en virus infectados se deja de producir el complejo mayor de histocompatibilidad 1, MHC1. Entonces, en células infectadas, esta proteína se deja de producir en la membrana y entonces la célula NK, ¿qué pasó? La célula NK reconoce que se deja de producir esta proteína y dice, ah, entonces vos has de ser una célula que está infectada por un virus, porque esa proteína se deja de expresar en infecciones virales. Y entonces la NK entra en acción. Aquí, muchachos, están un poco como la manera en la cual esos NK se activan. Algo importante es que cuando este se une a una célula, va a tener siempre como moléculas activadoras. Siempre van a tener receptores que van a incitar a la NK a actuar. La diferencia es esta acá. Esta roja, muchachos, es un receptor para MHC. Si esa célula se une a un receptor de MHC, si la NK reconoce una MHC en la membrana de la célula, pues quiere decir que esa célula está sana porque tiene MHC. Entonces no se activa la célula NK. ¿Cierto? Si se reconoce una inhibitoria y esa inhibitoria es la MHC. Por otro lado, si solamente reconoce la activadora y no reconoce la, la inhibidora, quiere decir que esta célula no tenía MHC, porque no reconoció la inhibidora, que la inhibidora es la misma receptora para MHC. Entonces, como no lo reconoció, la NK lo que dijo, ah, vos no tenés MHC, muy seguramente vos estás infectadas por un virus. Y lo mata. Otra manera en la cual se puede activar es por medio de una sobreexpresión de moléculas activadoras de la NK. Entonces, aunque se estén reconociendo MHCs, si hay si hay un reconocimiento de muchas moléculas activadoras por parte de la NK en la célula infectada, pues igual se va a generar lisis. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque no en todas las células infectadas por virus hay una terminación de la expresión de MHC. Es decir, esto de la MHC no ocurre en todas las células ni tampoco ocurre con todos los virus. Entonces, para aquellos virus que infectan células y la célula sigue expresando MHCs, pues por supuesto hay otras maneras de responder a ellos. No solamente es MHC toda la vida. Y también pues genera citoquinas para inflamación y todo, muchachos. Todo eso es inflamación. Bueno, aquí está lo que les acabo de decir. Ah, no, aquí no está lo que les acabo de decir. Cuando los NK se activan, digamos que no se reconoce el MHC1, aunque les dije no funciona siempre, pero si no se reconoce el MHC1, la NK se activa y lo que hace es que libera dos proteínas en particular que son las perforinas y las granzimas. Las perforinas y las granzimas actúan en conjunto y las perforinas lo que hacen es que generan poros en la célula infectada y por esos poros entran las gran enzimas. Las gran enzimas son enzimas que entran a la célula y me activan caspasas, que si ya estudiaron patología, pues se dan cuenta que las caspasas son las enzimas necesarias para activar la apoptosis. Entonces las NK lo que hacen es que generan apoptosis en las células infectadas por medio de gran enzimas que activan caspasas y esas gran enzimas entraron a la célula gracias a la perforina que les hizo poros a la membrana. Y ya para finalizar, ahora sí, tenemos la ADCC, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Esto, muchachos, es lo que les dije acá. Para células que aún así expresan MHC1, pero aún así están infectadas, pues esto es lo que va a pasar, o la manera en la cual las NK reconocen estas células que están infectadas, es reconociendo receptores para IgG. La IgG es un receptor que tiene dos funciones, bueno, la IgG es un anticuerpo que tiene dos funciones. Uno es opsoninar virus extracelulares
facilitan que sean fagocitados. El otro es que se unen antígenos virales en células infectadas. Es decir, en una célula infectada por virus puede o dejar de expresar MHCs o puede generar antígenos virales que son reconocidos por IgG. Entonces, esta IgG reconoce esos antígenos virales y se pegan a la membrana de esas células infectadas. Y entonces esa NK va a reconocer esa FC, esa IgG en la membrana, porque tiene FCs gamma, es decir, FCs para IgG. Creo que no te me estoy haciendo explicar. Aquí, muchachos, lo que está ocurriendo es de que esa célula está infectada, ¿cierto? Y entonces la IgG reconoce antígenos de ese virus en la célula infectada y se pega alrededor de la membrana, ¿cierto? Esos anticuerpos, esa IgG. La NK tiene receptores para ese IgG que se está pegando alrededor, ¿cierto? Esos receptores para IgG son AFC, gamma, ya lo dijimos. Y entonces si él reconoce muchos anticuerpos alrededor de esa célula, IgG, pues entonces la NK va a decir, no, pues no me importa que vos me estés expresando MHC1, porque pues tú me estás expresando muchos anticuerpos IgG y lo que significa que tú estás infectado, aunque me estés expresando MHC1, ¿vale? Entonces esto activa el IgG. Y eso es lo que se conoce como ADCC, o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Las NK reconocen esos IgG que se unieron a los antígenos virales de células infectadas. ¿Dale? Bueno, muchas gracias, muchachos. Esta es la primera parte del video de células del sistema inmuninato. No sé si grabaré el siguiente, la verdad, pero bueno, lo intentaré. No, muchas gracias.